Shalom Lekulam. Qué gusto y privilegio es reconocer que de manera misericordiosa el Rey viviente y eterno Yod-Hei Vav-Hei ha restituido nuestra nefesh, nuestra alma, y ha insuflado su aliento para que podamos alabarle cada vez que respiramos, y además que podamos como pueblo suyo, amada casa de Israel, ser santificados con sus mandamientos, y que ha hecho que cada palabra de su boca, de su perfecta Torá, sea placentera a su pueblo, sus hijos y los hijos de sus hijos, para ser conocedores de su nombre y estudiantes de su Torá por su propia esencia. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, que corresponde a la quinta aliyá de la Parashá número 28, que lleva por nombre Metzorah, que significa el que tiene Zaharat, y en esta porción hemos tratado leyes para que una persona con esta condición de Zaharat, después de presentarse ante el Cohen, ante el sacerdote, pudiese purificarse de su afección y retornar así al campamento, al tabernáculo de reunión. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 54, al Perek capítulo 15, versículo Pasuk 15. Antes de empezar, damos gracias a Yod-Hei Vav-Hei, el Elohim y hacedor de todas las obras, a quien estamos llamados a alabar y entonar alabanzas mientras existamos, porque Él es el único que salva, aquel que se mantiene fiel para siempre a lo que estableció desde el comienzo y que hace justicia a los oprimidos, liberta a los cautivos, restaura la vista a los ciegos, le da valor al huérfano y a la viuda, y reinará por siempre y por todas las generaciones. Aleluya. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. El capítulo Perek 15, versículo Pasuk 2 del libro de Vaikra nos dice al respecto: hablen a los israelitas y díganles, cuando algún hombre tenga un flujo que le salga del miembro, es impuro. La palabra para flujo es la palabra hebrea zob, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 2101 y que quiere decir, entre otras cosas, flujo seminal o menstrual, destilar, flujo. Lo que nos habla de cualquier tipo de flujo que tenga la persona, no solamente menstrual o seminal, sino de cualquier índole, aunque en este caso se especifica que es un hombre. La palabra para impuro es tamé, como ya lo hemos visto, que quiere decir impuro en un sentido religioso. Aquí se nota claramente que la impureza no está en la persona, sino en su flujo, y lo que podemos explicar más adelante. El capítulo Perek 15, versículo Pasuk 4 de Vaikra nos sigue diciendo: toda cama sobre la que se acueste el que tiene el flujo será impura, y todo objeto sobre el que se siente será impuro. Era el flujo lo que hacía inmunda la cama, y era precisamente la cama la que hacía inmunda a la persona que se acostara en ella. El flujo y la contaminación desencadenaba una serie de alertas de impurezas y se exponían muchos a tal situación. No obstante, cabe pensar que detrás de todos estos requerimientos hay un fuerte principio de cuidado sanitario y de higiene que el Eterno establecía a nivel general. Millones de personas que no dependían de ningún sistema médico como lo conocemos hoy día, sino de la obediencia de aquel que constantemente declaraba sobre su pueblo que era su sanador. Lo vemos en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 15, versículo Pasuk 26. Si ustedes oyen diligentemente a Yahweh su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus mandamientos y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los misritas, sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy su sanador. También el profeta Jeremías o Yimeryá nos dice en el Perek 30, versículo Pasuk 17. Pero yo te traeré sanidad y te curaré de tus heridas, declara Yahweh. Y aquí, al ponernos a meditar de manera profunda y decisiva, el pueblo obediente de Yod-Hei Vav-Hei
vemos que no necesitaba de médico. Y aquí podrían llamarnos locos por este tipo de comentario, pero es lo que la escritura nos muestra. Capítulo Perek 15, versículo Pasuk 5 de Vaikra, continúa diciendo: todo el que toque su cama deberá lavar sus ropas, bañarse en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Cualquiera que tuviera contacto con la cama quedaba inmundo, por lo que tenía que lavar sus ropas contaminadas, hacer tevilá o inmersión, y de esa manera quedaba libre de su inmundicia después del anochecer, es decir, al comienzo del nuevo día. Esta es una forma de entender que la palabra que en español se nos tradujo como bautismo es correspondiente a este concepto de baños de purificación o baños rituales. Esto también nos deja el entendimiento de que es normal y de carácter constante hacer inmersiones para el pueblo de Yod-Heh-Vav-Heh, y que el mal interpretado Efesiim capítulo Perek 4 versículo Pasuk 5, donde nos habla de un bautismo, no se refiere a bautizarse una sola vez, pues estaría en completa disonancia o contradicción con el pasaje de Ibrim o Hebreos capítulo Perek 6 versículo Pasuk 2, que habla con toda naturalidad y certeza de las enseñanzas de los bautismos o baños de purificación. También de la doctrina de los bautismos en plural. El capítulo Perek 15, versículo Pasuk 13 de Vaikra continúa relatando: cuando uno que tenga flujo quede limpio de su flujo, contará 7 días para su purificación, lavará sus ropas y lavará su cuerpo en agua fresca. Entonces quedará limpio. El rito de limpieza para el estado de Tamé contaba con 7 días de purificación. El número 7 nos habla de perfección, por lo que inferimos que este ritual debe hacerse a la perfección, sin olvidar ni pasar por alto el más mínimo detalle. Todo esto incluía lavar las ropas y hacer tevilá, y entonces sería limpio. Aquí podemos compartir con EMC Shalom Internacional y con quienes estén escuchando este podcast un comentario de la maestra de Torah Liliana Hunter. Ella dice: en la porción anterior aprendimos que la Torá nos enseña claramente que no todo lo que el Padre Eterno creó es para nuestro consumo, aunque sea apto para el consumo de las demás personas de la tierra. Aquí hablando de la Parashat Tazria. Recordemos que Yod-Heh-Vav-Heh quiere un pueblo santo, que quiere decir apartado, diferente. Gran parte del problema para entender este concepto, especialmente en nuestra mentalidad cristiana occidental, es la desafortunada interpretación que los traductores de la Biblia hicieron de las palabras Tamé y Tahor. En nuestras Biblias estas palabras aparecen como limpio y sucio, clean and unclean en inglés. La idea que nosotros tenemos de limpio o sucio está directamente relacionada con la posibilidad de que lo que es sucio se puede de alguna manera limpiar. Un ejemplo claro es la idea de que el cerdo, por ejemplo, considerado sucio por el Padre, si hoy es alimentado de una manera adecuada y se baña, entonces ya es limpio. Pero cuando entendemos el verdadero significado de las palabras Tamé y Tahor en el idioma hebreo, esta perspectiva cambia totalmente. Tahor y Tamé son dos niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. Tahor, traducido como limpio, es una descripción de lo que es aceptable para ser imagen de Yod-Heh-Vav-Heh. Todo lo que es Tahor pertenece al carácter de Yod-Heh-Vav-Heh. El amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc. Todo esto pertenece al nivel de Tahor porque es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno. Tamé, por el contrario, traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre porque no son parte de su carácter, y practicarlas nos alejan de la imagen de Yod-Heh-Vav-Heh. La muerte, el pecado, el odio, la maldad, entre otras cosas. Son cosas Tamé porque no representan a Yod-Heh-Vav-Heh. Dentro del contexto limpio o sucio en que estamos formados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que aunque intentemos limpiar, el odio jamás podrá ser aceptable a los ojos del Padre. Entender entonces el concepto nos ayudará a comprender no solo los mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torá, sino también a lo largo de toda la Biblia, y comprender de una vez que Yod-Heh-Vav-Heh es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter nunca cambia. Por lo tanto, Yeshua, la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh hecha hombre, no puede y lógicamente no intentó cambiar lo Tahor en Tamé. Si Yod-Heh-Vav-Heh nos enseñó cómo vivir de manera Tahor o santa, pura o aceptable, ¿cómo podemos siquiera pensar que Yeshua vino para permitirnos vivir de una manera tamé, sucia o inaceptable? Toda Rabá, muchas gracias, Eloheinu, Avinu, Sheva Shamayim,
Padre nuestro y Dios nuestro, que ningún área del ser humano está fuera de tu cobertura e instrucción, porque tú las creaste, incluyendo la intimidad, las secreciones en el hombre y la mujer, lo puro y lo impuro. Todo esto dado al pueblo Kadosh, Santo Israel, que escogiste para que conociera el diseño y función que le diste a cada parte del cuerpo y la manera en que ciertos procesos orgánicos requieren de un tiempo y purificación para restablecer su condición de pureza y así poder cumplir la función que tú creaste de manera adecuada y conforme a lo establecido. Rey Melech soberano del universo, ahora entendemos que ciertas condiciones de impureza y pureza son manifestaciones físicas de lo que se relaciona con tu carácter y lo que por el contrario no es compatible. Ayúdanos, Adonai, a reconocer esas disposiciones en nuestros cuerpos para someterlas al tiempo de purificación con todo detalle y así poder presentarnos limpios y aprobados delante de ti. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jimmy Hayot por acompañarnos en el estudio de la quinta liyá de la Parashá Metzora. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo considera prudente, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir.